Canal y bueno, bienvenidos a esta parte 2 de este hermoso conjunto. Vamos a trabajar entonces lo que es la blusa. Vamos a iniciar por esta parte y luego vamos a realizar las mangas. Voy a iniciar en esta oportunidad con una cadeneta, ¿sí? Lo suficientemente larga como para que nos cubra esta parte, ¿sí? Ya ustedes deben tomar la medida o la cantidad de cadenetas que sean necesarias para lograrlo. Recuerden que debemos hacerlo estas cadenetas un poco flojas porque vamos a estar trabajando la misma puntada que trabajamos para nuestra falda. Yo aquí voy a realizar 35 cadenas. Por supuesto, voy a medir y luego continuamos. 35, ¿sí? Estas 35 cadenetas que me cubren, esas 35 cadenetas, ¿sí? Van desde aquí hasta aquí, ¿sí? Es como les digo lo que yo necesito para mi medida. Deben hacerla y medirlo. O si ustedes tienen la medida, digamos, no es para ustedes, es para alguien más, lo que les dé la cantidad, ¿sí? En centímetros, ¿sí? O en pulgadas, como ustedes lo manejen. Para mí son 35, ¿verdad? Vamos a trabajar de esta manera. Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer nuestro mismo diseño que teníamos en la falda, ¿sí? Es muy fácil. Vamos a realizar solo medios puntos. Vamos a ajustar aquí. Voy a retirar esto por acá para que se vea mejor. Vamos a estar trabajando únicamente medios puntos, ¿sí? Recuerden dejarlo un poquito suelto. Vamos a iniciar, ¿sí? En nuestro primer espacio, realizando nuestro primer medio punto, ¿sí? 2, y listo. Aquí hemos finalizado entonces, ¿sí? Nuestros 35 puntos. Vamos a girar. Recuerden una cadenita para cerrar y ajustar. Vamos a girar, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar. Recuerden, esta puntada la hicimos en nuestra falda. Tomamos la lazada y vamos a empezar a trabajar con la cadenita de la parte de atrás, ¿sí? Realizando medios puntos, ¿sí? Medios puntos, medios puntos. Aquí, no olviden, ¿sí? Realizar este medio punto, ¿sí? Porque por supuesto ustedes ven aquí, se nota, no está completo. Entonces vamos a tomar las dos cadenitas. Recuerden, al final siempre son las dos para dar mayor seguridad a esa puntada, ¿sí? Y aquí tenemos entonces lo que corresponde a lo que va a ser nuestra puntada para trabajar, ¿sí? Nuestra blusa. Recuerden que estamos trabajando esta parte, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Vamos a hacerlo así, a lo ancho. Aquí lo único que necesitan saber qué es. Debemos trabajar lo suficiente, hacer cantidad de vueltas suficientes, perdón, como para cubrir toda la espalda. Inicialmente yo había pensado en realizarlo todo, ¿sí? De forma de cerrarlo al final, como hice con la falda, y subirlo como a presión. Pero ¿qué pasa? Al igual que la falda, ella va a quedar estirada. Por ejemplo, en mi caso, esto va a estirar de forma de que no va a ajustar tanto a la hora de colocarme la blusa, ¿sí? De ponérmela. Entonces, realmente opté por en la parte de atrás, a pesar de que en el diseño no se ve, como les digo, eso ya es cosa mía, realizarle hasta cierta parte y ponerle una tira, como si fuera un top que ajusta con la tira, ¿sí? Precisamente para que quede algo ajustado y ceñido al cuerpo. Quien desee, por supuesto, puede hacer todas las vueltas necesarias como para cerrar el conjunto, ¿sí? Y subirlo de forma, ¿cómo se dice? Como si fuera una blusa, como si fuera una camisa, ¿sí? Ponérsele ya. Pero pues como les digo, en mi caso esto estira bastante y sé que va a estirar, entonces necesito dejar el espacio en la parte de atrás, crear un cordón y ponerlo. No se preocupen que más adelante les voy a mostrar en lo que estoy pensando. Entonces, a partir de aquí,
¿sí? Lo único que debemos hacer es seguir realizando medios puntos, ¿sí? Para la cantidad de vueltas que ustedes necesiten, ¿ya? Las cuales cubra. Lo cierto es, hay un detico que se me está pasando aquí, es que debe ser que llegue por debajo, por supuesto, debe pasar de la axila, ¿sí? La cantidad de vuelticas que hagamos de cada lado. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poner nuestras mangas, ahí vamos a coser nuestras mangas, ¿sí? Entonces, importante que la medida esté dando por debajo de la axila, casi que se vea en la espalda, la medida. No se preocupen que les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, vamos a continuar haciendo todo esto hasta tener la cantidad de vueltas que necesitamos. Entonces aquí ya finalicé la cantidad de vueltas que yo necesito para mi top o para esta blusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al finalizar, ¿sí? Aquí tenemos nuestra esquinita. Yo voy a hacer las entradas, se podría decir así, para trabajar lo que es unos ojales, ¿sí? Para mi tira, ¿verdad? Yo aquí voy a realizar de a 4 cadenas y cada cuatro cadenitas de la parte de abajo voy a insertar mi gancho y ahí voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? Solamente deslizado, no necesito hacer más para crear estos espacios, ¿sí? Donde voy a poder insertar mi hilo. Como les digo, esto es con la intención de poder apretar, porque esta presión se va a estirar y mientras él vuelve a tomar su forma original, puede demorarse incluso hasta la siguiente posible lavada. Como ven, él estira, ¿sí? Entonces, si yo me lo subo de forma de que pasa por las caderas y eso queda así ancho y no cierra, eso se me va a caer. Entonces, esta es la forma que, realizándolo como un top, donde la parte de atrás lo ajustamos con un cordón, ¿sí? Como les digo, cada 4, recuerden que los mismos que les queden en este lado les deben quedar en este lado de acá, ¿sí? Para no tener inconvenientes. Entonces aquí yo ya finalicé, ¿sí? De ambos lados, donde voy a ingresar entonces lo que es mi cordón, ¿sí? El videito del cordón, por ahí les voy a dejar el link, ¿sí? De cómo hacer el cordoncito, para no extender mucho más el video. Y de esa forma, recuerden, como les digo, esto debe cubrir lo suficiente hasta la parte de atrás de la axila. A mí en este momento me está quedando como con esta abertura, ¿sí? Si yo me lo mido, me lo pongo tal cual como está aquí, me queda de esta manera. Debe ser porque recuerden que en estas esquinas, ¿sí? Deben tomar muy bien la medida, porque en estas esquinas es donde vamos a unir las mangas, ¿sí? En esas esquinas es donde se hace aquí, yo no sé si ustedes alcanzan a ver por allá en el fondo, se hace la unión, ¿ya? Entonces, continuemos con lo que serían nuestras mangas. Entonces, yo aquí ya tengo una lista, ¿sí? Como ven aquí. Esta ya es mi manga, ya la cerré incluso, pero no se preocupen, vamos a hacer una. Entonces, les cuento, aquí yo tengo un total de 60 cadenas, ¿sí? Lo cual me está cubriendo casi lo mismo que a la foto, ¿sí? Desde esta parte hasta la muñeca exactamente. Consideré que tal vez me iba a quedar un poco más largo, queriendo que me cubriera como esta parte, pero pues a la final no lo medí a tiempo y ya había realizado un par de vueltas y bueno, decidí dejarlo así. Aquí tenemos 2 puntadas y las vamos a trabajar exactamente igual que como la falda, porque la idea es que sea igual. Entonces aquí yo tengo puntos bajos, ¿sí? Yo tengo 60 cadenas, aquí 60 puntos a lo largo. Tengo 20 cadenas, ¿sí? Que sería esta zona como la más angosta, ¿sí? Esta parte de aquí, que es la más angosta. Y pues como no tengo la opción de ir aumentando porque estoy trabajando a lo largo y no en redondo, ¿sí? Entonces lo único que se me ocurrió fue realizar la puntada, como les decía, de la cadera que hicimos en la falda, para aumentar, ¿sí? el ancho de la puntada normal. Eso es todo. Entonces tenemos aquí 60 cadenas e iniciamos trabajando con puntos bajos 20 y 40 medios puntos.
Recuerden que esa es mi medida. Ya ustedes deciden si la hacen más larga o más corta. O lo mejor aún, lo que pueden hacer es medirlo, ¿sí? Eso es lo que yo siempre les aconsejo, mídanlo. Y para esta oportunidad lo voy a trabajar con una aguja más pequeña, ¿sí? De 4.5, porque como pueden ver necesito que me quede ajustado. ¿Por qué? Porque si eso tampoco no queda ajustado, cuando no la pongamos, ¿sí? Esto se va a caer. Y recuerden que el peso la está sosteniendo la blusa. Aunque si la blusa nos queda bien ajustada, con el cordón va a quedar bien ajustada, no tiene necesidad de preocuparse por si qué tan flojo está. Pero les recomiendo pues para que no estén subiéndose esas mangas cada tanto, ¿sí? Más bien que les quede ajustadito. Como ya les comenté, vamos a iniciar con una tira, ¿sí? De 60 cadenitas, lo más flojitas aquí, no tan ajustada, porque cuando vamos a hacer la parte de la unión, que la unión está aquí en todo este medio, ¿sí? Esto no va a estirar más, entonces de un lado que del otro, ¿ya? Entonces es importante hacerlo un poquito flojito, ¿ya? Las cadenas. Entonces iniciemos. Aquí llevo 1, 2. Ok, entonces aquí ya tengo 60 cadenas, ¿sí? Que recuerden que ese es el largo de lo que va a dar desde aquí, desde la zona de mi muñeca, a lo largo, ¿sí? Hasta la parte que yo quiero que me quede la manga, ¿sí? En la parte de arriba. Entonces aquí algo tan sencillo como, recuerden, ya trabajamos. Van a cerrar con una cadenita bien ajustada. Y vamos a empezar a trabajar medios puntos. Recuerden que yo aquí voy a trabajar, perdón, puntos bajos. Aquí yo voy a realizar en total de 20. Marquen el primero para que no se les pierda, ¿sí? Y a partir de allí voy a hacer 19 más. Okay. 19 y 20. Como siempre lo voy a marcar porque este sí que se pierde. Ya que si tienen un solo marcador, consíganse una tirita, algo, pero márquenlo. Porque este sí que se pierde. Y a partir de aquí, entonces vamos a realizar 40 medios puntos hasta nuestra esquina. Sí, recuerden que el medio punto es tomando la lazada una vez más y cerrando. Sí, medios puntos. Ok, y aquí tenemos entonces el último. Sí, ya finalicé entonces la vuelta completa. Sí, recuerden son 20 y 40. Vamos entonces a regresar para nuestra vuelta número 2. Vamos a estirar aquí bastantico, así que quede lo suficientemente flojo. Vamos a tomar la lazada y vamos a continuar entonces trabajando nuestros medios puntos, ¿sí? En la parte de atrás, como hemos estado trabajando, una vez más les recuerdo, durante todo el proyecto, ¿sí? Creando nuestras hileritas, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Y estas hileras las vamos a hacer la cantidad que necesitemos para cubrir nuestro brazo, ¿ya? Yo en la vuelta número 8, perdón, en la vuelta 16, ¿sí? Cuando ya tenga 8 trencitas o hileras, que recuerden que yo le llamo hilera a esto que se forma aquí en el medio, ¿sí? Porque considero que eso es lo que puede ser suficiente. Ahí lo voy a medir, ¿ya? Para ver si es suficiente, si no, entonces realizar otra hilera más. Ok, entonces aquí yo ya tengo un total de 9 vueltas. Les había dicho que 8, me la medí en efecto. Y cuando hablo de la medí, la cerré, ¿sí? Como si fuera ya a cortar, ¿sí? Eso era listo. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de saber si en efecto es como funciona,
Entonces, con una aguja lanera lo que hice fue cerrar y revisar que sí fuera suficiente el ancho, ¿sí? Como les digo, esto estira, fuera suficiente para ya no tener que hacer más vueltas. Me faltó una más, entonces eso hice. O sea que tengo 9 hileras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, 8 por un lado, 9, espérenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, por el otro lado. Ya tengo suficiente y con estas, entonces ya lo único que debemos hacer es cerrar. Yo terminé en la parte de abajo, sí, la parte de la muñeca, para realizar el cierre. Ustedes aquí lo importante que deben saber es por qué lado quieren que quede, ¿sí? Porque por el lado que vamos a cerrar es el revés, ¿sí? Ese va a ser nuestro revés. O sea que cuando terminen van a voltear la manga. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomar nuestra esquina. Mi revés, ¿sí? Va a ser este, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es esto, ¿verdad? De esta forma. Y aquí voy a tomar, entonces, mi esquinita. Si ustedes quieren lo pueden hacer con una aguja lanera, no hay ningún problema. ¿Sí? Solamente es unir. Pero pues yo lo voy a hacer con la aguja. Ok. Listo, entonces hemos terminado de cerrar nuestra manga. Entonces ahora la vamos a girar. Bueno, aunque ya estamos seguros, lo voy a cortar. Sí, la voy a cortar. Y aquí, mientras tanto, voy a hacerle aquí un nudito. Bueno, para que no se suelte. Quitar esto de aquí. Este ya lo quité. Ustedes dirán, pero eso se ve súper cerrado. En efecto, se ve muy cerrado. Pero para mi gusto está perfecto porque necesito ajustado porque yo quiero que eso no se me caiga. ¿Sí? Entonces, giramos. Y listo. Entonces, como ven, esta es nuestra unión. ¿Sí? Aquí donde están las... ¿Sí? Esta es nuestra unión y como notan, no se nota. ¿Sí? Entonces, aquí ya entonces hemos finalizado nuestras 2 mangas. Ahora procedemos entonces a hacer... aquí ya la corté. Entonces procedemos a hacer la unión de nuestras mangas a la blusa. Queridos, me van a disculpar, no sé qué pasó. Creo que borré accidentalmente la parte del video donde estaba haciendo la unión, pero voy a explicarles exactamente qué hice. Primero que nada, por supuesto, tenemos que ubicar dónde sí vamos a hacer la unión de estas mangas. Entonces lo que hice fue ponerme el top, sí, y en la parte de abajo de la axila, sí, del brazo, exactamente, tomé un marcador, sí, y donde me estaba dando con el puesto puse el marcador. En este caso me estaba dando aquí en el centro de estas 2 trenzas. Ahí puse el marcador. Lo mismo entonces hice del lado siguiente, del lado contrario, ¿sí? Me dio en el medio. Después de haber hecho eso, lo que hice fue doblar el top, ¿sí? De forma de que me quedara lo más, ¿sí? Parejo posible, las mitades, ¿sí? Ambas mitades. Y tratar de ver si era coincidencial, ¿sí? La medida que había tomado, sacándola de esta forma. Doblando el top, por supuesto ya la mitad, como les dije. Doblando el top, ¿sí? Y que esas esquinas que había tomado, donde había puesto los marcadores, ¿sí? Dieran exactamente o lo más cercano, ¿sí? Entonces, la medida me está dando, ustedes ven, en esta trenza, ¿sí? En conjunto con la zona donde ha puesto mi marcador. Entonces lo que hice fue tomar desde donde me está dando la mitad, ¿sí? Esta mitad, hasta la siguiente trenza, ¿sí? Y ahí ubiqué entonces mi manga. Así corta, ¿sí? La unión realmente corta. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que ustedes van a levantar el brazo, ¿sí? Si esto es muy largo, les va a quedar algo de impedimento para manipular sus brazos.
no los van a poder levantar mucho. Entonces la idea es que la unión sea corta, más bien fuerte la unión, pero corta, porque recuerden que esto a la final es más bien decorativo, ¿sí? Otra cosa que les puedo comentar, y algo chévere, es que las mangas, si ustedes desean, las pueden dejar como como un accesorio que en algún momento lo podemos retirar, ¿sí? Pues yo no, porque yo lo sellé tanto que, al punto que le eché la puntica de pegante, como siempre les digo, entonces quedó seguro, ¿sí? Pero si en el caso que no, sencillamente hacemos un amarrado, ya sea con la aguja lanera o con nuestra aguja crochet, ¿sí? Y dejamos la tirita, como quien dice, como si fuera un cordón de soltar. Y queda el top, ¿sí? Algo chévere. Y algo que no hice, que regularmente se ve en muchas ocasiones, es hacerle un borde, ¿sí? Por toda esta parte. ¿Para qué? Para que contenga más seguridad. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Cuando se hacen este tipo de tops, uno lo que hace es hacer una base, ¿sí? O como si fuera una orilla tejida, digamos, en este caso serían puntos bajos, todo esto, ¿sí? Pero entonces los puntos no siguen hacia acá, sino que se suben por la manga, ¿sí? Haciendo lo siguiente y pegando acá. Esto se hace cuando queremos subir la puntada, ¿sí? Para que él no quede así como se ve aquí, como que solo la puntadita, como eso, como suelto, como que en algún momento se cae, ¿sí? Entonces, si ustedes desean reforzar esa unión, es cuestión de hacerle una base de puntos bajos, ¿sí? Hacer toda una vuelta, ¿sí? Siguiendo el contorno, toda una vuelta. Y si lo quieren subir más, pueden hacerle unos 2, 3, 4, 5 vueltas y listo, lo que consideren. Ok, mis queridos crochets amateurs, como pueden ver, hemos finalizado, ¿sí? Nuestra parte 2 de nuestro hermoso conjunto a crochet. Realmente un proyecto muy satisfactorio de realizar. Espero se animen, ¿sí? Realmente a realizarlo, muy fácil, ¿sí? Lo único y un detallito muy importante a tener en cuenta es el hecho de que esta puntada es muy repetitiva, ¿sí? En todo el proyecto, excepto tal vez por el resorte, que es la que menos se parece, y pues parte de acá, ¿sí? Pero más que eso, realmente la puntada es muy repetitiva. Tener en cuenta realizar de vez en cuando, ¿sí? Descansos, hacer pausas activas, no solo en este proyecto, en cualquier proyecto que ustedes realicen, donde ya lleve más de 40 minutos, ¿sí? 45 minutos, una hora realizando la misma función, realmente es importante tomarse un descanso, ¿sí? Más allá de eso, realmente encantada, ¿sí? Con el resultado. Por supuesto, ustedes, si ustedes desean, pueden anexarle, por ejemplo, los botones que se veían en la falda, ¿sí? En la imagen, ¿sí? Si ustedes desean, pueden ponerle un par de botones, ¿sí? De forma que se vea incluso un poco más elaborado el trabajo, ¿sí? Si desean. Si no, realmente, tal cual como está, ya es una excelente prenda. Y nada, pues espero les haya gustado, como siempre. Estaré muy atenta a sus comentarios. Por favor, escríbanme, ¿sí? Cualquier duda, inquietud, ¿sí? Algo en lo que deba mejorar, estaré muy atenta. Por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta a este video, compártanlo y no olviden activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima.